A las 7:21 le voy a dar la bienvenida ahora sí al ex canciller Francisco Tudela. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Feliz año ante todo, gracias por estar acá. Quiero cubrir bastante. Realmente, considerando las ofertas del gobierno del presidente Trump a Maduro, de dejar el poder voluntariamente, exiliarse en Turquía inclusive, ¿cuál es tu lectura de lo que ha pasado? Bueno, mi lectura es la siguiente. Los Estados Unidos y las Américas en general han estado sometidas a una agresión constante por parte del gobierno de Hugo Chávez y por parte del gobierno de Nicolás Maduro, a través de las casas del ALBA, financiando a grupos extremistas, agua sí, oro no, en fin, todo lo que uno pueda imaginarse. En segundo lugar, el régimen venezolano es un régimen inhumano, es una tiranía. No se puede hablar de principio de no intervención para escudar a un régimen inhumano. Si para eso sirviese la no intervención, entonces no había derecho a intervenir contra la Alemania nazi. O Vietnam, siendo comunista, llegó un momento en el cual intervino en Camboya en los años 70 porque el gobierno de los Jemeres Rojos, fundado por Pol Pot, era una cosa insoportable que le había costado la vida a 3 millones de camboyanos. O sea que Venezuela ha llevado a cabo una agresión constante contra el continente americano. El caso de Chile, durante el gobierno de Piñera, las brisas bolivarianas, en el cual se destruyeron las estaciones de metro de Santiago de Chile, se quemaron iglesias, se quemaron imágenes religiosas, y todo eso celebrado públicamente por Diosdado Cabello, que está en la lista de los buscados. Entonces, claro, cuando hay ese tipo de agresión, que además lleva a votar de Venezuela a 7 millones de personas, de paso también vaciando sus cárceles, pero haciendo huir a mucha gente buena, que se convierten en un problema político de gran envergadura para los países americanos. Ya vemos el problema que Chile tiene, el problema que nosotros tenemos con cerca de 1.400.000 o 500.000 migrantes. Europa, con toda la crisis de la guerra civil siria, recibió 1,5 millones de migrantes para toda Europa. En total todo. Venezuela ha expulsado a 7 millones de venezolanos de sus fronteras, que son un problema social en los Estados Unidos, en Centroamérica, etc. Y a esto se suma el haber sido el conducto para las operaciones de narcotráfico de las FARC. Esto es, Venezuela era la vía de exportación y sigue siendo, o hasta ahora ha sido, la vía de exportación antes del acuerdo de paz de la producción de cocaína de las FARC y después del acuerdo de paz de los llamados grupos disidentes de las FARC. El derecho internacional no es una estructura rígida. La costumbre internacional plantea el concepto de las represalias, de la proporcionalidad frente a hechos que afectan a otros estados. Desde mi punto de vista, Maduro, por ejemplo, no representa la soberanía de Venezuela. La soberanía es el mando en el orden interno y la independencia es la manifestación en el orden internacional. Diferencia muy importante. ¿Era Maduro soberano de Venezuela? O sea, la autoridad legítima de Venezuela. No, porque fue proclamado en Lima en una reunión de UNASUR, presidente de Venezuela durante la presidencia de Ollanta Humala, cuando Chávez muere. Pero Chávez muere en un vacío constitucional, porque habiendo ganado fraudulentamente las elecciones en Venezuela, sin embargo, no había asumido ni jurado el cargo. Y Maduro no había asumido ni jurado el cargo de vicepresidente tampoco. Y sin embargo, proclamado por sus amigotes del UNASUR, se convierte en el presidente de Venezuela.
en un país en el cual la Asamblea Nacional es bloqueada por la Corte Suprema, copiada por la dictadura chavista. Y luego la Asamblea Nacional es hecha a un lado y esa dictadura genera una Asamblea Nacional paralela, que es la que ella reconoce. Y entonces esto viola toda la idea del derecho internacional, que es la construcción de una sociedad internacional compuesta de estados civilizados, que tienen un orden interno legítimo. Y entonces, cuando yo veo la Carta Democrática del 2001, que es un tratado internacional vinculante para todos los países americanos que la han firmado, y Venezuela la ha firmado, pues yo quisiera llamar la atención acá sobre, primero, el artículo 1, que dice: los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. Ahora, ponerse a clamar por el principio de no intervención para proteger a una tiranía atroz que lleva 26 años estrujando al pueblo venezolano es la obligación de promover y defender la democracia. Entonces, ese es el primer punto. El artículo 3 de la misma carta dice: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, y el régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos. Pues bien, la totalidad del artículo 3 de la Carta Democrática de la OEA ha sido sistemáticamente violado por Venezuela desde hace 26 años. Entonces, hablar de un principio de no intervención frente a una situación de fuerza mayor, frente a un Estado subversivo que además sirve de base a potencias autoritarias o incluso dictatoriales como Irán y la China en América Latina, que trata de subvertir los regímenes de América Latina, que lanza millones de migrantes sobre las Américas, incluyendo los Estados Unidos, y que es el canal o uno de los canales principales para la exportación de drogas a los Estados Unidos, pues evidentemente es un Estado agresor. Es un Estado que en un mundo de conflictos híbridos ha estado agrediendo a todas las Américas. Entonces yo encuentro que intervenir contra Venezuela tiene la misma validez que Vietnam interviniendo contra la Kampuchea de los Jemeres Rojos. En este caso es difícil separar la actividad penal de lo político, ¿no? Porque es difícil, pero ¿es comparable a la figura de Noriega desde una óptica de narcotraficante, netamente? Yo creo que sí. Es exactamente la misma figura. Okay. Por eso es que yo creo que entre los argumentos de la defensa de Nicolás Maduro ante los tribunales de Nueva York, el argumento de la extradición va a caer, porque ese argumento también fue esgrimido en el caso de Noriega y fue considerado no válido. Era un reo con una orden de captura internacional. Este es el caso de Maduro. Okay. Maduro es un promotor del narcotráfico. Claro. Yo me pregunto si es que, de esto no se ha hablado en prensa, no lo he escuchado al menos, si la reciente carta del Pollo Carvajal a Trump, en donde le dice: yo estoy de su lado, usted tiene que entender todo lo que pasa, y la amenaza de los Estados Unidos, que es la administración, bueno, no administración, el régimen de Maduro. ¿Tú crees que haya tenido algo que ver esa carta en la justificación de la intervención? Bueno, el día de hoy, el Daily Telegraph de Londres da la versión de que hubo una reunión entre diplomáticos norteamericanos en Doha, en Qatar, y altos mandos de la cúpula de Chávez, de chavista de Venezuela, de tal manera
que la tesis de que también la intervención americana fue de alguna manera el corolario de ciertas negociaciones entre sectores internos del socialismo venezolano y los Estados Unidos de América tampoco puede descartarse. Dicho en claro, Maduro fue traicionado por su propia gente si esta tesis resulta cierta. Claro, y lo que se está diciendo es que la infiltración de la CIA probablemente haya logrado eso, ¿no? Y la infiltración de la CIA está comprobada desde agosto del año pasado, del 2025, y llegaron a contactar y reclutar a una persona del círculo íntimo de Maduro, o sea que han tenido en tiempo real información constante sobre todo lo que hacía Maduro, sus desplazamientos, sus actividades, etcétera. Pero una pregunta válida, me imagino que tú te la haces también, ¿no? Porque si ya se iba a hacer esto, ¿por qué no se capturó a Cabello, Padrino López, los otros miembros de la principal cúpula? Porque no se quiso hacer una invasión de Venezuela. Esa es mi hipótesis. Mi hipótesis es la de la proporcionalidad. Es la hipótesis de que esto es más que una intervención, una invasión como la de Irak en 2003. Esto es una represalia y por eso se captura a Maduro y se le exfiltra de Venezuela. Si se hubiera querido capturar a toda la cúpula, se hubiera requerido una invasión en forma. Y los Estados Unidos no han estado dispuestos a hacer esa invasión en forma. Lo que sí han estado dispuestos es a decapitar el mando venezolano y provocar un proceso de transición. Telsi, ¿tú crees que lo traicionó? Bueno, yo no sé quién lo traicionó, pero si la reunión de Doha y la información del Daily Telegraph es comprobada, pues hubo un grupo de gente en la cúpula que lo traicionó. Claro. ¿Cómo lees esta distancia que marca el sábado el presidente Trump casi inmediatamente con Machado y la facción Edmundo González, diciendo que no está a la altura, no la ve a la altura, que cuenta con el respaldo? ¿Quién va a entrar? ¿No deberían ser parte de ellos de todo esto, que han ganado unas elecciones democráticas? Bueno, para derrocar a Milosevic en 1999, el gobierno de Clinton contrató a un publicista importante de California y lo instaló en Budapest, en Hungría. Y desde Budapest dirigió una serie de encuestas y focus groups secretos en Serbia, para saber cuál era el factor de unión entre los distintos grupos de oposición, porque no todos estaban de acuerdo, y para saber quiénes eran los verdaderos líderes. Yo no veo todas estas tesis de que como no le dieron el premio Nobel a Trump, entonces no deja que María Corina Machado sea la presidenta de Venezuela. Es absurdo, porque para empezar es Edmundo González el que fue elegido presidente de Venezuela. Lo que sucede, creo yo, es que los servicios de inteligencia americanos tienen que haber hecho una operación similar a la de Serbia y por lo tanto deben saber cuál es el grado en este momento de apoyo popular y la posibilidad real de establecer un gobierno en este momento alternativo. Porque acá hay que tener algo en cuenta. Los críticos que dicen cómo es posible que se esté hablando con Delcy Rodríguez. Bueno, esto no es un accidente como el de Castillo. No es un intento de golpe de Estado fallido y entonces el presidente del Congreso asume y se convierte en presidente de la República y ya está, se produjo la transición. Esto es un tema muy complejo, es una dictadura que es apoyada por los servicios de inteligencia cubanos, rusos, económicamente apoyada por la China, que vende petróleo y regala petróleo a Cuba, que tiene contactos con Irán. Irán le ha dado una fábrica de fulminantes y municiones militares a Venezuela en la época de Chávez. Significa un régimen muy estructurado y opresivo, manejado sobre todo por los servicios de inteligencia cubanos. A eso voy. Y entonces, bueno, colocan a Edmundo González de presidente de Venezuela. ¿Qué va a hacer Edmundo González contra
la maquinaria de las milicias, de Padrón y el ejército chavista, del G2 cubano. Es lo que le pasó a Violeta Chamorro en Nicaragua. Violeta Chamorro gana las elecciones y se da cuenta que no puede cambiar gran cosa de lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque las Fuerzas Armadas son sandinistas, la policía es sandinista, la administración pública es sandinista, y por lo tanto se ve saboteada y limitada para poder actuar sobre la realidad nicaragüense. Lo mismo le sucedería a Edmundo González. La fórmula americana es una fórmula gradualista, pero que apunta a desestructurar este sistema dictatorial y que imita el de Cuba y que ha sido montado por los servicios de inteligencia cubanos en Venezuela, a tal punto que es común en el exilio venezolano y también en el exilio cubano de utilizar el término Cubazuela para referirse a los dos países, porque el grado de integración es muy grande. Y sobre esto una observación. El hecho de que el petróleo venezolano ahora sí ya no pueda ir a Cuba implica que también el bloqueo se ha trasladado a Cuba en el campo energético. Indirectamente, claro. Indirectamente. Va a haber eso. Y esa es una pregunta importante también. ¿Esto va a contribuir a que en el siguiente año pueda colapsar ya el régimen comunista en Cuba? Bueno, es imposible hacer una predicción. Es un régimen que ha sobrevivido todo. Pero hay un estudio que se publicó recientemente que decía que con la caja actual no llegaba al siguiente año. Bueno, tienen apagones de 20 horas sin electricidad, pero el hecho es que entre 1991 y 1999 Cuba está desamparada, o sea, entre la caída de la Unión Soviética, que le mandaba una suma millonaria diariamente para sostener a Cuba, entre la caída de la Unión Soviética y la llegada de Chávez al poder en Venezuela en 1999, pues pasan 8 años. Esos 8 años son años en los cuales Cuba regresa a la carreta con bueyes. Claro. Pero tienen un control feroz, implacable, cruel sobre su población. Y entonces ahí está el secreto de la duración de estos regímenes. Lo que está por verse todavía es quién va a estar a cargo, ¿no? Porque es muy difícil pensar que Delcy Rodríguez, que ha sido parte del régimen, vaya ella a hacer grandes cosas, pero al mismo tiempo, ¿quién desde Estados Unidos lo va a hacer? ¿Van a penetrar? O sea, no se sabe bien. Van a tener que llegar a una... Primero, hay una lista de gente a ser enjuiciada, entre los cuales está Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es hoy una colaboradora eficaz, para ponerlo en términos claros. Sencillos. Díaz-Canel aseguró que 32 de sus militares resguardaban a Maduro y murieron. ¿Qué nos dice el hecho de que haya tenido en su aro más íntimo protección cubana? Nos dice todo. Claro. Ya no confiaba en su propia gente. Estaba totalmente entregado a los servicios de inteligencia cubanos. Toda Venezuela está controlada por los servicios de inteligencia cubanos. Pero también se tira abajo la indignación selectiva de algunos por el enfoque soberanista, ¿no? Intervencionista. La soberanía es la soberanía de gobiernos legítimos, no de tiranías inhumanas. El hecho es, he dado ejemplos, y claro, si alguien lograra derrocar al régimen de los ayatolás en Irán, pues yo imagino que los mismos que hoy lloran por Venezuela también van a llorar por la teocracia islámica. Entonces es absurdo. O sea, hay un sentido de normalidad en el derecho internacional. El derecho internacional no es ciego moralmente cuando hay regímenes absolutamente inhumanos que matan a su población, que obligan a una migración
de 7 millones de Es una cosa venezolanos. espantosa. Estamos frente a una anomalía en el sistema internacional, que creo yo que legitima la intervención americana. Yo creo que el principio de no intervención es un principio válido en condiciones normales, pero no frente a tiranías atroces. Donde ya se agotaron todas las otras vías. Claro, he leído el artículo 3. Todas las características de un régimen democrático que están en este tratado firmado por Venezuela, no se cumple ninguna en Venezuela. Te voy a hacer una pregunta sensacionalista, pero igual te la quiero hacer porque tú eres una persona que ha estudiado la historia, sobre todo la historia norteamericana. Si a través de esto colapsa Cuba como consecuencia de esto, y es mérito de la administración, obviamente, ¿no? ¿Sería el presidente más exitoso en materia de política exterior, Donald Trump? Bueno, desde el punto de vista de la seguridad hemisférica, sí. Digamos, Europa tiene sus ideas respecto a estas cosas, ¿no? Pero en el caso de garantizar la seguridad de las Américas, lo habría logrado bajo esa hipótesis como ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Y aparte liberando al pueblo de Cuba, ¿no? Liberando al pueblo de Cuba y al pueblo de Venezuela. Pero eso es todavía una hipótesis. Pero puede ser, pero no es muy jalado los pelos. Ojalá, pero puede ser. Y puede ser cerca, o sea, al menos en este mandato. Sí, pero lo que es importante ver acá es la tiranía absoluta que hay en Venezuela, y si se puede invocar el principio de no intervención para escudar a una tiranía que es cruel con su propio pueblo, ¿no? Sí. Y entonces eso es moralmente inadmisible. ¿Qué impacto tiene esto en las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y China y entre los Estados Unidos y Rusia? Creo yo que fuera de las declaraciones verbales, China y Rusia están en un proceso de conversaciones con los Estados Unidos de América. Rusia necesita a los Estados Unidos de América para poder conseguir la paz en Ucrania. Y la paz en Ucrania, que es un territorio adyacente a sus fronteras, es infinitamente más importante que lo que ocurre en otro lado del mundo. Y en el caso de la China, pues tienen una tregua arancelaria. Se habló en septiembre de que se iban a imponer a partir del 1 de noviembre aranceles del 100% mutuos. Y naturalmente hubo conversaciones entre la China y los Estados Unidos. Se hizo una tregua arancelaria que termina en marzo. Y naturalmente la China tampoco tiene interés en incordiar a los Estados Unidos del todo por algo que sucede en el otro lado del mundo. Claro. Entonces, incluso se habló de que la China podía mandar una flota. Eso es como la flota de Nicolás I dando la vuelta al mundo para la guerra contra el Japón en 1905, terminó hundida. La verdad es que un periplo de esa dimensión es imposible. Pero hay quienes están diciendo que los chinos estarían, o sea, más allá de cobrarse la deuda que mantiene Venezuela con ellos, ¿no? Hacerse de la vista gorda entre Estados Unidos y Venezuela, lo que sucede ahí, porque estarían próximos a definitivamente ya anexar Taiwán. Bueno, la anexión de Taiwán es una cosa que no ha sucedido hasta ahora. Taiwán está fuertemente armado, tiene la garantía del Japón. El Japón ha dicho que si Taiwán es atacado, el Japón es atacado. El Japón ha incrementado sustantivamente sus fuerzas armadas, ha modificado la interpretación constitucional de sus fuerzas de autodefensa. Las fuerzas de autodefensa, antaño, hasta la llegada de Shinzo Abe, solo podían defender las fronteras del Japón. Ahora pueden defender las zonas adyacentes sin precisar cuáles son esas zonas adyacentes. Japón ahora con es la tercera potencia militar del mundo, o sea, que podría en este momento. De tú a tú con China enfrentarse en un conflicto bélico. Por lo menos dejarle un ojo morado a la China, sí. Y están los Estados Unidos, y está Filipinas, y está Corea del Sur. No es una ecuación fácil la invasión de Taiwán.
Yo creo que la China juega más bien a una política de largo plazo y presión hasta lograr que suceda lo que sucedió con Hong Kong y que Taiwán inevitablemente se reunifique. Uh-huh. Pero para eso tienen que cambiar algunas condiciones también en la República Popular China. A los que justificamos esto, los que estamos de acuerdo con la intervención, y alguien de hecho lo está diciendo que navega con nosotros, le ponen el mote de neocon. ¿Tú te consideras neocon? Para nada. Los neoconservadores son un fenómeno de la política americana. Son un grupo de trotskistas liderados por Irving Kristol, marxistas, que se dan cuenta que el marxismo no tiene futuro, que encuentran que tienen que entrar a la política formal de los Estados Unidos y que tienen que escoger partido, o el Partido Demócrata o el Partido Republicano, y encuentran que el Partido Demócrata es muy blando con Moscú y ellos son antisoviéticos, y entonces se meten al Partido Republicano. Ese es el origen de los neocon. ¿Ah, sí? Claro, entonces los neocon traen lo que podríamos llamar una metodología marxista a su conversión a la democracia. Y en ese sentido, el uso de la fuerza, la revolución, la subversión, todo es válido con tal de conseguir, o sea, son falsos sus conservadores. objetivos. Son falsos No son conservadores. No son conservadores, son un fenómeno político netamente norteamericano de, digamos, de migración del marxismo al Partido Republicano, y encuentro yo que le han hecho daño a los Estados Unidos con la presidencia de George W. Bush hijo, al meter a los Estados Unidos a la guerra de Irak con una falsedad, que es que Irak tenía armas de destrucción masiva, cuando en realidad lo que se buscaba tanto con la guerra de Irak como con la primavera árabe, fomentada por ellos también, era desguazar a los países árabes para dejarlos completamente débiles para que Israel pueda enfrentar la amenaza de Irán. Ese era el verdadero objetivo de esas acciones militares, ¿no? No es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es completamente diferente. El caso de Venezuela es enfrentar a un gobierno que es pernicioso para todas las Américas. ¿Pero te parece que Trump es neocon en lo que se dice, o sea, de lo que habitualmente en la narrativa popular se conoce como neocon, en el sentido de que sustentas una intervención militar porque consideras que los Estados Unidos tiene que ser la policía del mundo? No, considero que en condiciones normales los Estados Unidos no deben intervenir, ¿no? Es interesante, en las memorias de Nikita Khrushchev, él señala que cuando ocurre la revolución húngara contra el comunismo en 1956 y los húngaros logran tomar el control de su país, dice Khrushchev, si los Estados Unidos hubiesen cruzado la frontera austriaca en ese momento y hubiesen metido su ejército en Hungría, nosotros no hubiésemos reaccionado. Hungría hubiera quedado libre y hubiera regresado a Occidente y hubiera escapado del comunismo. Pero Occidente quedó paralizado esperando la intervención soviética, que finalmente se produjo y aplastó la revolución húngara. Esto nos lleva a señalar que hay intervenciones e intervenciones. Hay intervenciones que son para destruir países, que son las de los neoconservadores. Hay intervenciones que son para liberar países, que son intervenciones válidas cuando tienen tiranías atroces. De acuerdo. Lo último que te quería preguntar es, nos enteramos también que el Consejo Federal Suizo dijo que congelaba los activos de Maduro y otras 35 personas. ¿Por qué recién ahora? Bueno, me imagino que los suizos se adaptan, como siempre, a las realidades. Y las realidades son que ya enfrentando Maduro los cargos criminales, pues evidentemente no les queda más remedio que dentro de un proceso judicial congelar las cuentas de todo este grupo de gente. O sea, digamos, lo que era hasta este momento denuncias
se han convertido en realidades. Bien, muy claro, gracias, Pancho. Entonces, me quedó una duda de lo de Hungría. Entonces, si es que ellos no lo hacían por ellos mismos, no se hubiera hecho, dices tú, si es que penetraban. Los húngaros solos no podían. Lograron liberar su país, pero no podían sostenerse. Podían sostenerse 3 días, 1 semana, 2 semanas. Si los Estados Unidos hubieran intervenido en ese momento, dice Khrushchev en sus memorias, los soviéticos no hubieran hecho nada. Okay. Y se hubiera liberado Hungría. Lo que demuestra que ahí había una oportunidad de intervención para liberar a un pueblo. Esa intervención hubiera sido criticable, o los comunistas de América Latina hubieran invocado el principio de no intervención. Sí, de todas maneras lo hubieran hecho. Bueno, ahí está la respuesta. Claro que sí. La respuesta es que lo invocan solo cuando se trata de regímenes que son como ellos. Sí. Pero si se produce una intervención en regímenes diferentes, no les importa. O sea, si la China se come el Tíbet, no dicen nada. O sea, cuando si la Unión Soviética ocupa Afganistán, no protestan. Ahí sí la intervención está bien porque es en nombre del comunismo en esa época, hoy del socialismo del siglo XXI. Finalmente decidiste no postular, ¿no? Así es. A ningún... lo cual, por un lado, es bueno porque te vamos a poder aprovechar durante la campaña sí, para opinar. Analizar y opinar libremente. Que esa libertad uno la pierde, ¿no? Cuando entra al ruedo. Bien, nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Para estar acá comentando lo que acontece.